En la fiesta de ascenso de mi yerno, su padre dijo: ¡Usted no puede sentarse con nosotros! Y su madre me arrojó un uniforme de sirvienta. Póngaselo y sirva. Toda la mesa estalló en risas. Miré a mi hija, solo para verla bajar la cabeza en silencio. Me levanté y dije 6 palabras que silenciaron las risas. A la mañana siguiente, no sabían que los secretos que creían enterrados para siempre comenzaban a salir a la luz. Llegué a la residencia Rascón justo a las 7 para la fiesta de ascenso de mi yerno, Severino. Llevaba mi vestido de terciopelo rojo, la prenda más decente que Caledonia Fierros Alcántara, una viuda de 62 años como yo, había conservado con esmero. «Buenas noches, señora». La voz del joven sirviente Mateo interrumpió mis pensamientos. Su mirada recorrió con un atisbo de lástima mi atuendo anticuado, y rápidamente señaló hacia el salón principal como queriendo que desapareciera de su vista. Solo sonreí y asentí para tranquilizarme. Hoy no estaba aquí para celebrar la fama de mi yerno. Estaba aquí por Brígida, solo porque mi hija estaba aquí. La fiesta comenzó, con más de 20 invitados en trajes deslumbrantes, riendo y conversando alegremente. Brígida apareció con un vestido de seda rojo brillante, el cabello recogido en un moño elegante. Al verme, se acercó rápidamente, con una mirada cautelosa. «Mamá, has llegado», susurró como si temiera que alguien la oyera. Antes de que pudiera decir algo, apareció Severino, imponente en su reluciente traje negro. «Brígida, querida, mis socios te esperan», dijo, con una voz dulce, pero que no admitía negativas. Se la llevó, dejándome sola, perdida en medio del vasto salón de fiestas. Vi a don Crisólogo Rascón, el suegro de Brígida, y a su lado a su esposa, doña Filomena, con un vaso de whisky rojo en la mano. Estaban en medio de un grupo de personas, y la voz de él resonaba mientras contaba sobre un negocio que había cerrado. Me vio de reojo, sus labios se curvaron en una mueca y se dio la vuelta, continuando su animada historia, como si yo no existiera. Un sirviente me condujo a una silla al fondo del patio, escondida detrás de un arbusto. Me senté, tratando de mantener la espalda recta, observando en silencio a Brígida. Ella le servía vino a Severino. Luego le ponía comida en el plato a doña Filomena, a pesar de que había 5 sirvientes alrededor. Brígida no me miró ni una vez, y vi cómo sus hombros temblaban ligeramente cada vez que su suegra le decía algo. Mi corazón se encogió. Comenzaron a servir los platos. Severino se levantó para dar un discurso, alzando su copa de vino, la luz del candelabro iluminando su rostro como el de un joven rey. «Quiero agradecer a mis padres, quienes siempre me han apoyado», dijo, con voz profunda y segura. «Gracias a mis socios, que han confiado en mí. Y finalmente, gracias a Brígida, mi esposa, que siempre ha estado detrás, cuidando de la familia». Algunos aplaudieron, pero nadie la miró. Mi Brígida, la hija que una vez soñó con ser pintora, ahora solo era mencionada como una mujer detrás. El ambiente era animado cuando don Crisólogo se levantó de repente, alzó su copa y me miró directamente. Toda la mesa guardó silencio, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. Sentí mi corazón latir con fuerza, pero no bajé la cabeza. Le devolví la mirada, tratando de que mis ojos no temblaran. Se aclaró la garganta y luego dijo en voz alta, con un tono lleno de desprecio: «Antes de continuar, tengo algo que aclarar». La sala contuvo la respiración. Me señaló directamente, su voz como una sentencia: «Señora Caledonia, usted no puede sentarse con nosotros. Todos aquí tienen un estatus. Usted es solo una don nadie». Un silencio mortal se apoderó del lugar. Luego oí la risita de Nereida Cárdenas, como un cuchillo afilado clavándose en mi corazón. A su lado, un colega de Severino se tapó la boca para reír, sus hombros temblaban. Luego una persona, 2, toda la sala de más de 20 personas no pudo contener una risa ahogada. Miré a Brígida, esperando que dijera algo, que hiciera algo, pero ella solo mantenía la cabeza gacha, sus hombros temblando, sus manos apretadas bajo la mesa. Mi nieto, Gael, sentado junto a su madre, me miraba con sus grandes ojos abiertos, con expresión de confusión. Solo tiene 7 años, pero sabía que algo muy malo estaba sucediendo. En ese momento, doña Filomena se levantó, su rostro frío, hizo una seña a una sirvienta para que trajera un uniforme de servicio gris.
Doña Filomena tomó el uniforme y me lo arrojó directamente a los pies. «Esto le queda mejor. Póngaselo y sirva», dijo. Su voz suave pero afilada como una navaja. «Póngaselo y sirva». La risa estalló como un trueno. Don Crispín, el mejor amigo de don Crisólogo, golpeó la mesa en señal de aprobación. «Vuelva a su lugar», gritó, haciendo que otros rieran más fuerte. Una joven empleada incluso levantó su teléfono para grabar. Me levanté lentamente. Mis manos no temblaban, aunque por dentro sentía una tormenta. Miré directamente a don Crisólogo y a doña Filomena, las dos personas que me habían convertido en el hazmerreír de todos. Respiré hondo y dije exactamente 6 palabras. Mi voz no era fuerte, pero sí clara y helada. Inmediatamente, las risas cesaron. Esas 6 palabras. Solo 6. Pero fueron como una bomba de tiempo, destrozando su atmósfera de arrogancia. Me di la vuelta y salí del salón. Oí a Brígida llamar débilmente mamá. Detrás de mí, pero no me detuve. No podía. Si me daba la vuelta, me derrumbaría y no me lo permitiría. Esa noche, ya lejos de la mansión, me senté en un banco de madera en la parada del autobús, abrazándome para contener los temblores. Pensaban que yo era una marioneta, que podían ridiculizar a su antojo, pero no sabían que a la mañana siguiente todo comenzaría a cambiar. Los secretos que creían enterrados para siempre saldrían a la luz de la mano de la don nadie de la que se habían burlado. La humillación de hoy no fue una sorpresa, fue simplemente la gota que colmó el vaso después de innumerables desprecios que había soportado en silencio. En el viejo autobús de regreso a mi casa, los recuerdos de ser menospreciada y marginada volvieron uno por uno, dolorosamente claros. Hace 15 años, Brígida y yo vivíamos una vida sencilla pero cálida en un pequeño apartamento en la colonia Santa María la Ribera. Recuerdo los días en que Brígida se sentaba en la mesa haciendo sus deberes, sus ojos brillando mientras hablaba de su sueño de convertirse en pintora. El día de su 15º cumpleaños. Trabajé horas extras durante 6 meses solo para organizarle una fiesta de quinceañera decente. Le hice yo misma un pastel de fresas con crema, contraté a un pequeño grupo de mariachis e invité a sus amigos. Verla feliz con su vestido azul me llenó de orgullo. Pensé que con amor incondicional podría darle el mundo entero. Un día, Brígida trajo a Severino a casa para presentármelo, y quedé asombrada por su apariencia pulcra. Un traje gris perfectamente cortado, una sonrisa segura y una canasta de frutas importadas tan cara que sabía que ni con mi salario de un mes podría comprarla. Señora, amo a Brígida y prometo cuidarla toda la vida. Lo miré a los ojos, vi sinceridad y le creí, pero en el fondo de mi corazón sentí una pequeña inquietud, como si algo no estuviera bien, algo que no podía nombrar. La primera vez que conocí a la familia Rascón, intenté mantener la calma. Me puse mi mejor vestido y llevé un frasco de mermelada de naranja casera. Pero en cuanto entré en la mansión, sentí que no pertenecía a ese lugar. Don Crisólogo me preguntó: ¿A qué se dedica, señora Caledonia? Su tono era educado, pero su mirada era fría, como si evaluara una mercancía. Respondí que trabajaba en un taller de costura, ahora solo a tiempo parcial para cuidar de mi familia. Doña Filomena miró mis manos ásperas y sonrió débilmente, diciendo algo que sonó como un favor. ¡Qué admirable! Durante toda la noche, preguntaron sobre mi familia, sobre negocios, y cada una de mis respuestas solo agrandaba la distancia. Cuando don Crisólogo preguntó si alguien en mi familia tenía un gran negocio, negué con la cabeza, todavía tratando de sonreír. Mi familia eran solo trabajadores comunes. El día de la boda de Brígida, esperaba que las cosas fueran diferentes. La celebraron en una gran iglesia. Me senté en la primera fila reservada para la familia, pero me sentí como una persona invisible. Nadie de la familia Rascón me habló, ni un saludo, ni una mirada. Brígida estaba radiante con su vestido de novia blanco, pero me sonrió con torpeza. «Mamá, lo siento, estoy muy ocupada», dijo cuando me acerqué a abrazarla, y luego Severino se la llevó para tomarse fotos con sus socios. Me quedé allí, en medio de una multitud de extraños, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. Después de la boda, las visitas de Brígida se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Al principio, todavía ponía excusas. «Mamá, estoy muy ocupada, la familia de mi esposo tiene fiestas todo el tiempo». Luego, gradualmente, solo quedaron frases secas. «Llamo para decirte que estoy bien.
Me tranquilicé a mí misma, pensando que se estaba adaptando a su nueva vida. Una vez, cociné mole, su plato favorito. La llamé, llena de esperanza. Ven a comer conmigo. Ya está listo. Brígida se rió por teléfono. Voy para allá. Puse la mesa. Incluso compré el refresco que le gustaba. Pero una hora después, volvió a llamar, su voz más baja. Mamá, lo siento. La madre de Severino me invitó a ir de compras. No pude negarme. Noté la tensión en su voz, pero solo respondí. No te preocupes, hija. Después de colgar, me senté mirando el plato de mole enfriarse, con un dolor silencioso en el corazón. Cuando Brígida quedó embarazada de Gael, lloré de alegría. Le tejí unos pequeños calcetines de lana, cada puntada una oración. Cuando los llevé a la mansión Rascón, dije nerviosamente. Los tejí para Gael. Doña Filomena los tomó, los examinó y sonrió débilmente. Gracias, señora, pero ya le hemos comprado suficiente ropa de marca. La lana no es buena para la piel de un bebé. Los guardó en un armario, y supe que esa puerta nunca se volvería a abrir. Sí, entiendo, dije en voz baja, dándome la vuelta antes de que las lágrimas pudieran caer. Cada vez que visitaba a Gael, siempre me trataban como a una extraña. Don Crisólogo solo asentía formalmente, llamándome señora antes de darse la vuelta. Severino le daba órdenes a Brígida justo delante de mí. Vigila a Gael, tráele agua a papá. No pude contenerme. Déjame hacerlo, que Brígida descanse un poco. Él sonrió con frialdad. No es necesario, mamá. Miré a mi hija, pero ella solo bajó la cabeza. Mamá, no pasa nada. Por la noche, me culpaba a mí misma. ¿Me había equivocado al dejar que mi hija entrara en esa familia? Me consolaba. Solo necesito ser paciente. Ellos entenderán. Creí en sus sonrisas falsas. Ignoré las pequeñas señales. No estar en las fotos familiares. Los regalos baratos, como si fueran una limosna. Pensé que si amaba lo suficiente, todo cambiaría, y lo creí ciegamente. Pero mi silencio alimentó su desprecio. Cada vez que cedía, cada vez que bajaba la cabeza, me despreciaban más. Me había engañado a mí misma, pensando que mi amor podría cambiarlos, hasta esa fatídica noche en la fiesta, cuando todas mis ilusiones se hicieron añicos. Si alguna vez has sido despreciado por tu familia política hasta el punto de no poder olvidarlo, compártelo en los comentarios. Creo que tus historias de venganza harán que muchas personas aquí se sientan menos solas. A la mañana siguiente, el teléfono sonó al amanecer. La pantalla mostraba un número desconocido. Contesté. Sin decir nada, solo escuché. «¿Mamá?» La voz de Severino sonó, despojada de su habitual cortesía falsa, reemplazada por una irritación apenas contenida. «¿Qué fue eso de anoche? Nos dejaste en ridículo a mí y a toda la familia frente a tanta gente». Permanecí en silencio, y fue ese silencio lo que lo enfureció. «Di algo», gritó Severino por teléfono. «¿Qué significa esa tontería? La propiedad no está a nombre de Severino». «¿Qué significa? ¿A qué estás jugando?» Respiré hondo, manteniendo mi voz plana. «Deberías preguntarle a tu padre, don Crisólogo», dije lentamente. «Quizás él lo sepa mejor». Colgué inmediatamente después. El clic seco sonó como un punto final. Mi mano temblaba ligeramente. Pero algo que había perdido hacía mucho tiempo regresó. La determinación. Menos de 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. No necesité mirar el número para saber quién era. «Vieja, ¿qué estás tramando?», rugió don Crisólogo, su voz afilada como un cuchillo. «¿Quién te crees que eres para decir eso en mi casa, frente a mis socios?» Imaginé su rostro enrojecido, su mano apretando un vaso de licor como la noche anterior. Pero ya no tenía miedo. «Solo dije la verdad», respondí, con voz tranquila. «La verdad que has intentado enterrar durante tantos años». Se rió con sorna, lleno de desprecio. «¿La verdad? No tienes nada. ¿Qué puede hacer una don nadie? Te arrepentirás». La llamada se cortó abruptamente. Me quedé junto a la ventana, viendo el sol de la mañana caer sobre el viejo complejo de apartamentos. Su amenaza no me hizo temblar, solo me confirmó una cosa: había tocado su punto débil. Media hora después, el rugido de un motor se detuvo bruscamente frente al edificio. Un Mercedes negro brillante se estacionó en la entrada. Doña Filomena bajó.
con gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro, su traje de seda verde esmeralda brillando entre las paredes desconchadas, y los niños que jugaban a la pelota. Sin tocar el timbre, golpeó la puerta con fuerza. Abrí, erguida, mirándola directamente. Se quitó las gafas, su mirada fría me recorrió de pies a cabeza, como si mirara un objeto que debía ser desechado. ¿Cuánto dinero quieres? Su voz era dulce pero despectiva. Abrió su bolso de cuero. Un fajo de billetes grueso apareció frente a mí. ¿50,000 pesos? ¿O 100,000? Tómalos y cállate. La miré directamente a los ojos, sin tocar el dinero. ¿Cree que el dinero puede comprarlo todo, doña Filomena? Dije, con voz gélida. Hay cosas que no tienen precio. La dignidad, por ejemplo. Se quedó paralizada y luego se rió con amargura. ¿Dignidad?, repitió con desdén. ¿Alguien como usted se atreve a hablar de eso? Recuerde bien, su hija y su nieto todavía están en mi casa. Cada palabra que decía era como un corte en mi piel. Si no te detienes, lo perderás todo. Dicho esto, se dio la vuelta y subió al coche, dejando el fajo de billetes en el umbral como una bofetada. Me quedé quieta viendo cómo el Mercedes desaparecía, ya sin ira, solo con la certeza de una cosa. Habían empezado a temerme. Al mediodía, el teléfono sonó con la voz de Benigno Salvatierra, mi antiguo contable, baja pero llena de emoción. Hice exactamente lo que me pidió. La transacción para adquirir el terreno en Querétaro por parte del Grupo Rascón ha sido suspendida para una revisión de documentos. Al otro lado de la línea, oí a Severino gritar, su voz quebrada por la ira. Benigno bajó la voz. El abogado de ellos se quedó completamente en silencio cuando mencioné el archivo Ceballos. Sonreí por primera vez en el día. Gracias, Benigno. Ese nombre, que había mantenido oculto durante tantos años, ahora comenzaba a cortar la coraza de poder de la familia Rascón. Por la tarde, Brígida llamó entre sollozos. Mamá, mi suegro está destrozando cosas. Severino está maldiciendo. Dicen que estás arruinando mi familia. Oí el sonido de cosas rompiéndose, y luego el rugido de Severino. Una vieja loca. Mi corazón se encogió, pero mi voz se mantuvo lenta y firme. Abraza fuerte a Gael. Confía en mí. Ella susurró. Mamá, tengo miedo. Apreté el auricular. Te prometo que no dejaré que nadie te haga daño a ti, ni a Gael. Después de colgar, me senté, cubriéndome la cara con las manos, dudando por primera vez si estaba poniendo a mi hija en peligro. Por la noche, sentada frente al televisor, una noticia fugaz apareció en la pantalla. Las acciones de Rascón Consorcio caen ligeramente de forma inesperada. Causa desconocida. Sabía que era solo el comienzo. El miedo de la familia Rascón ya no era una amenaza vaga. Se manifestaba en números, en su pánico silencioso. Me levanté a por agua, pero mi corazón seguía pesado. Pensé en Brígida, en Gael, y me pregunté si la verdad que estaba desenterrando valía la pena si lastimaba a las personas que más amaba. Hace 6 meses, estaba en el jardín de la mansión Rascón, entre luces parpadeantes y la música que celebraba el 7º cumpleaños de Gael. Globos de superhéroes flotaban en el aire, y los niños reían alrededor de una mesa cubierta con un mantel blanco. Yo llevaba un sencillo vestido azul, apartada en un rincón, tratando de unirme a la alegría con el corazón apesadumbrado. Brígida corría de un lado a otro, agotada pero sonriendo al ver a su hijo soplar las velas. Había pasado toda la semana haciendo el pastel de Spider-Man para Gael. Me sentí orgullosa y a la vez triste, porque sabía que los esfuerzos de mi hija nunca serían apreciados por la familia Rascón. Entonces, la alegría fue interrumpida. Cuando Brígida trajo el pastel, tropezó ligeramente, y un trozo de crema cayó al suelo de mármol blanco. Solo eso. Doña Filomena se levantó de un salto, con los ojos desorbitados. ¿Qué has hecho? Su grito ahogó la música. Esto es mármol italiano. ¿Sabes lo difícil que es limpiarlo? El jardín quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mi hija. Brígida se sonrojó, balbuceando. Lo siento, no fue a propósito. Doña Filomena se cruzó de brazos, sonriendo con desprecio. ¿No fue a propósito? ¿Siempre eres tan torpe? Miré a Severino, esperando que defendiera a su esposa, pero él solo se cruzó de brazos, con el rostro impasible. ¿Qué haces ahí parada?, ordenó. Ve a buscar un trapo. Rápido. Brígida bajó la cabeza,
con los hombros temblorosos, y corrió a la cocina. Me quedé helada. Delante de casi 20 invitados, mi hija, la anfitriona de la fiesta, tuvo que arrodillarse en el suelo, su vestido rosa pálido extendido sobre las baldosas, limpiando con manos temblorosas la diminuta mancha de crema. Esa imagen se clavó en mi corazón. Mi Brígida, la niña que una vez tuvo grandes sueños, ahora era vista como una sirvienta torpe en la fiesta de su propio hijo. Gael corrió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no limpies más», lloró. Brígida levantó la vista, tratando de sonreír, con lágrimas brillando en sus ojos. «No pasa nada, mi amor», susurró. Quise levantarla, quise gritarles, pero me quedé inmóvil por la humillación. Detrás de mí, la señora Nereida Cárdenas se tapó la boca para reír disimuladamente. Realmente, no sabe cómo educar. Esa risa me atravesó el corazón. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya había soportado bastante. Las miradas de desprecio, los comentarios sarcásticos y el silencio sumiso de Brígida. Seguir en silencio sería traicionar a mi hija y a mi nieto. Me di la vuelta y me fui de la fiesta sin decir una palabra. Al salir a la calle en la noche, mi corazón estaba pesado, pero mi determinación era clara. Esa noche no dormí. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando una vieja foto de nosotras dos. «Lo siento, hija», susurré. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos. A la mañana siguiente, reuní mis escasos ahorros y tomé un autobús a otro barrio. Fui al despacho de la licenciada Casilda Perpetua Román. Ella levantó la vista y preguntó en voz baja: «¿Señora Fierros?». Asentí y comencé a contarle todo. La fiesta de Gael, los años en que Brígida fue tratada como una extraña, el desprecio de la familia Rascón. Mi voz se quebró. No quiero venganza, solo quiero justicia para mi hija. La licenciada Casilda escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos, pero llenos de empatía. Cuando terminé, golpeó suavemente la mesa con los dedos y me miró directamente. «Señora Fierros», dijo, «¿está dispuesta a llegar hasta el final? Este camino no será fácil. Los Rascón tienen dinero, poder, y no la dejarán ganar fácilmente». Pensé en Brígida, en Gael, en la mirada confundida de mi nieto al ver a su madre arrodillada en el suelo. «Estoy lista», respondí, con voz firme, aunque todavía sentía un poco de miedo. La licenciada Casilda sonrió levemente y asintió. «Bien, empezaremos por donde menos se lo esperan». La semana siguiente, hice un viaje secreto al convento de Puebla, donde vivía Sor Maclovia de los Ángeles, mi mejor amiga de la infancia. Maclovia y yo habíamos crecido juntas, compartiendo sueños y dolores. Pero mientras yo elegí la vida familiar, ella eligió el camino religioso. Llegué al convento en una tarde lluviosa, el cielo gris, mi corazón tan pesado como las nubes. Maclovia me recibió en la puerta. Su sencillo hábito no podía ocultar su cálida sonrisa. «Caledonia, ha pasado tanto tiempo», dijo, abrazándome. «Sé que vienes por una razón importante». Asentí, sin querer perder tiempo. «Maclovia, necesito esos documentos». Entramos en su habitación, un pequeño cuarto con una cama individual y un crucifijo en la pared. Debajo de la cama, Maclovia sacó un viejo baúl de madera, cerrado con un candado oxidado. Dentro estaba todo el archivo original que había guardado durante décadas: contratos, fideicomisos, acuerdos de sociedad, documentos que la familia Rascón creía destruidos en un incendio accidental años atrás. Maclovia y yo pasamos toda la tarde juntas, organizando cada papel, cada sello desvaído. «Caledonia», Maclovia tomó mi mano. Su voz temblaba. «Esta es la voluntad de Dios. Es hora de que la verdad salga a la luz». Miré los papeles, sintiendo una mezcla de fuerza y miedo. «Tienes razón», susurré. «No puedo seguir cerrando los ojos». Con el archivo en mis manos, supe que ya no era la don nadie de la que los Rascón se habían burlado. Tenía un arma, no dinero ni poder, sino la verdad, lo que más temían. Cuando salí del convento, seguía lloviendo, pero me sentía aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima de muchos años. Mi plan de contraataque silencioso había comenzado oficialmente, y juré no detenerme hasta que Brígida y Gael fueran libres. Después de la noche de la fiesta, no llamé a la familia Rascón, ni contesté sus airadas llamadas. El teléfono en mi pequeño apartamento sonaba sin cesar,
Yo solo lo miraba y dejaba que se silenciara. Ese silencio no era debilidad, sino un arma. Quería que se sintieran confundidos, que se preguntaran qué estaba pensando. Cada vez que no contestaba, imaginaba el rostro enrojecido de don Crisólogo, la mirada inquieta de Severino, y sabía que iba por el camino correcto. Aún así, en mi interior persistía un miedo latente, no por mí, sino por Brígida y Gael si yo fracasaba. No los confronté directamente. Fui al despacho de la licenciada Casilda Román, donde el olor a papel viejo y a café fuerte parecía ralentizar el tiempo. Puse el archivo del convento de Puebla sobre la mesa. «Es hora de enviar la primera notificación», dije, con voz firme aunque mi corazón latía deprisa. Casilda me miró por encima de sus gafas. «¿Estás segura? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Asentí, recordando la imagen de Brígida arrodillada limpiando el suelo en la fiesta de Gael. «No quiero dar marcha atrás», respondí. «Nunca más». Casilda se puso a trabajar de inmediato. Redactó un documento. No una demanda, sino una solicitud de información y transparencia de activos, enviada directamente al despacho del Lic. Aureliano Tizoc, el abogado de los Rascón. El documento citaba una pequeña cláusula del antiguo acuerdo de sociedad. Una cláusula que ellos creían desaparecida en el incendio de antaño. «Esto les quitará el sueño», dijo Casilda, con una leve sonrisa en los labios. «Pensarán que solo está tanteando el terreno, pero empezarán a desconfiar unos de otros». La miré, agradecida en silencio por tener una aliada como ella. «Gracias, Casilda», dije, «sé que no estoy sola». Al mismo tiempo, le indiqué a Benigno Salvatierra, mi antiguo contable, que enviara una consulta oficial al banco de inversión que financiaba el proyecto Villas del Sol de Severino. La consulta cuestionaba el origen del terreno utilizado como garantía hipotecaria, un pequeño detalle pero suficiente para hacer temblar su proyecto millonario. Benigno me llamó esa misma tarde, su voz excitada por teléfono. «Señora Caledonia, el banco ha respondido», dijo. «Han pedido al grupo Rascón que proporcione más documentación. Oí que Severino está furioso en su oficina». Sonreí, pero no de alegría. «Muy bien, Benigno», dije. Continué. «No les dé tregua». Sabía que los Rascón estaban sintiendo la presión y quería que la sintieran aún más. Don Crisólogo, en un ataque de pánico, llamó a un conocido en la oficina de planificación urbana, el director Cuevas, para acelerar los permisos del proyecto. Pero esta vez, no obtuvo lo que quería. «Don Crisólogo», me contó Benigno. El señor Cuevas respondió con mucha cautela. «Hay una queja legal relacionada con la propiedad. Tenemos que suspender todo según el procedimiento. No puedo ayudar». Imaginé el rostro de don Crisólogo en ese momento, rojo de ira, su mano apretada como si quisiera aplastar algo. Estaban acostumbrados a usar el dinero y el poder para acallar todo, pero esta vez se enfrentaban a algo que no se podía comprar: la verdad. Entonces Severino vino a buscarme. Una tarde, llamaron a la puerta, con golpes rápidos e impacientes. Abrí y lo vi allí, sin su habitual arrogancia. Su traje estaba ligeramente arrugado, su pelo despeinado, y sus ojos reflejaban ansiedad. «Mamá», dijo, intentando forzar una sonrisa, «¿qué es lo que quieres? ¿Una pensión mensual? ¿Un coche nuevo? Yo me encargaré de ti. Solo tienes que retirar estas ridículas peticiones». Lo miré, al yerno que se quedó en silencio mientras Brígida era humillada, y sentí una ira fría crecer dentro de mí. «No necesito tu dinero, Severino», dije lentamente. «Necesito el respeto que tú y tu familia le deben a mi hija». Se rió, pero su risa fue seca, llena de tensión. «¿Respeto?», repitió, su falsa amabilidad desapareciendo. «¿Crees que esos viejos papeles rotos te dan derecho a exigir algo? Sigues siendo una don nadie». Se dio la vuelta y se fue. Pero vi claramente la preocupación en sus ojos, la forma en que sus hombros temblaron ligeramente al bajar las escaleras. Podía gritar, pero sabía que yo ya no era la mujer fácil de intimidar. Esa noche hice otro movimiento, más audaz. Fui a visitar a don Próspero Ildefonso Ceballos, el testigo vivo de los primeros días del acuerdo de sociedad con los Rascón. Ahora estaba viejo y frágil, viviendo en una pequeña casa en las afueras, rodeado de un tranquilo huerto. Le llevé una caja de pan dulce, el tipo que le gustaba cuando trabajábamos juntos. «Caledonia», dijo, su voz débil pero cálida, «ha pasado tanto tiempo. Vienes por el pasado, ¿verdad?
Asentí, sentándome a su lado, tomando un sorbo de té. Don Próspero, dije, necesito que recuerde lo que pasó. Necesito la verdad. Él asintió, sus ojos nublados brillando con un destello de determinación. Hablaré, si es necesario, susurró, por ti y por la justicia. Elegí deliberadamente un café público en la esquina para reunirme con él, donde cualquiera pudiera vernos. Sabía que los Rascón me estaban vigilando, y seguramente sus secuaces les habrían informado de que me había sentado con don Próspero. Su sola presencia a mi lado era una amenaza suficiente. Empezaron a pensar que solo estaba fanfarroneando para sacarles dinero, pero aún no entendían la magnitud del problema. Seguían creyendo que su poder y sus conexiones podrían acallar cualquier cosa. Estaban equivocados. Ese fin de semana supe que los Rascón habían contraatacado. Contrataron a Héctor Larios, un detective privado especializado en desenterrar los secretos más sucios. No me sorprendió. No encontraron ninguna irregularidad en mi contra. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Fierros, sonó una voz masculina, grave y fría. Tengo un secreto de su pasado. Si no se detiene, se hará público. Apreté el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Inténtelo, respondí, mi voz sin temblar aunque por dentro estaba inquieta. No tengo nada que ocultar. Colgué, pero el frío seguía recorriendo mi espalda. ¿Qué habrían encontrado? ¿Y sería suficiente para quebrarme? A veces, nuestro silencio no es debilidad, sino la preparación para un contraataque. Cuéntanos las historias de venganza que hayas vivido o presenciado. Después de días de tensión, pensé que estaba preparada para cualquier golpe de los Rascón, pero me equivocaba. No me atacaron a mí, sino a Brígida, y fue entonces cuando realmente sentí miedo. Una noche, justo cuando terminaba de preparar una taza de té, sonó el teléfono. La voz de Brígida era temblorosa y ahogada. Mamá, ya no puedo más. El sonido de su llanto me partió el corazón. Severino dice que soy una mala madre, y que tú también lo eres. Dicen que me quitarán a Gael. Me quedé helada. Cálmate, hija. Intenté mantener la voz firme. Cuéntame. Brígida dijo que Severino llegó a casa borracho y furioso, arrojando un expediente sobre la mesa. Mira esto, gritó. Dentro había viejos documentos. Los años en que tuve que trabajar en 2 empleos a la vez, dejando a mi hija al cuidado de los vecinos. Tu madre te abandonó, gritó, con falsa moralidad. Si vamos a juicio, dirán que ella no es estable. Y tú, tampoco eres apta para ser madre. Apreté el teléfono, comprendiendo una cosa. Esta vez, no solo querían herirme a mí, querían arrebatarle el hijo a mi hija. Me dejé caer en la silla, sintiendo como si la sangre se me helara en las venas. No solo me estaban calumniando, estaban amenazando con quitarle la custodia de Gael a Brígida, usando a mi nieto como arma para quebrar nuestra voluntad. Mamá, sollozó Brígida por teléfono. Severino dijo que si no te convenzo de que te detengas, pedirá el divorcio y luchará por la custodia de Gael. Dijo que el tribunal le creerá porque no tengo trabajo, no tengo dinero. Escuché a mi hija romperse, y por primera vez desde que comencé mi plan, un escalofrío recorrió mi espalda. Mamá, ¿y si nos detenemos?, susurró con voz débil. Puedo soportar cualquier cosa, pero no puedo perder a Gael. Colgué, con las manos temblando, mi mente en un torbellino. Había puesto a Brígida en peligro, mis años de trabajo duro, sacrificando todo para criar a mi hija. Ahora eran distorsionados por ellos, como prueba de que era una mala madre. Me senté en la oscuridad, mirando la foto de Brígida y Gael en la mesa, preguntándome, ¿me equivoqué al remover el pasado? ¿Vale la pena la justicia si hace que mi hija pierda a su propio hijo? Esa noche no dormí. Solo me senté abrazando la foto, las lágrimas rodando por mis mejillas. Lo siento, hija, susurré. Solo quería protegerte. A la mañana siguiente, llamé a la licenciada Casilda, mi voz quebrada por la ansiedad. Casilda, tal vez me equivoqué, dije, sin poder ocultar mi pánico. Están usando a Gael para amenazar a Brígida. No puedo permitir que mi hija pierda a su hijo. Casilda guardó silencio por un momento, y luego respondió, su voz firme como el acero. Caledonia, este es precisamente el momento en que no debes retroceder.
Usan al niño porque se han quedado sin argumentos legales. Confía en mí, yo me encargaré. Asentí, aunque ella no podía verme, y colgué, con el corazón todavía apesadumbrado. Quería creer en Casilda, pero la imagen de Brígida llorando por teléfono me atormentaba sin cesar. Mientras tanto, los Rascón continuaron su contraataque. Doña Filomena y su hermana, doña Leontina, fueron a ver a Brígida al día siguiente. Se sentaron en la sala de la mansión. La voz de doña Filomena llena de un falso dolor. ¿Ves lo que ha provocado tu madre, Brígida?, dijo, llevándose una mano al pecho como si sufriera un gran dolor. Está destruyendo el futuro de Gael, arruinando la reputación de nuestra familia. Tienes que elegir. O estás de nuestro lado, o dejas que tu madre nos arrastre a todos al fango. Doña Leontina intervino, con voz gélida. Eres la madre de Gael. Pero si no puedes controlar a tu propia madre, tendremos que proteger al niño a nuestra manera. Brígida me lo contó más tarde, con voz temblorosa. Mamá, me hicieron sentir como si estuviera traicionando a Gael si seguía de tu lado. Fuera de la mansión, los rumores comenzaron a extenderse entre la alta sociedad. Nereida Cárdenas, la que se había burlado de mí en la fiesta, iba de té en té, susurrando a sus amigas. La suegra de Severino tiene problemas mentales, incluso descuidó a su hija en el pasado. Selma Cuellar, una pariente lejana de los Rascón, añadió más leña al fuego. Pobre Brígida. Se casó con un hombre rico, pero tiene que soportar a una madre así. Me enteré de estas palabras a través de una vieja amiga, y cada frase era como una puñalada. No solo querían destruirme a mí, querían aislar a Brígida, hacerla sentir que no tenía escapatoria. Caminaba de un lado a otro en mi apartamento, con el corazón en un puño. Pensé en los viejos tiempos, cuando Brígida era pequeña, cuando tenía que trabajar hasta el agotamiento para comprarle un par de zapatos nuevos. Doña Elodia, mi vecina, era la única en quien confiaba para que cuidara de mi hija en las noches que tenía turno nocturno. Caledonia, no te preocupes, solía decir doña Elodia, abrazando a Brígida. Es como si fuera mi propia nieta. A Brígida nunca le faltó amor. Pero ahora, esos días eran distorsionados como si fueran mi culpa. Quería gritar, quería enfrentarme a los Rascón, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Por la tarde, fui al parque cercano. Me senté en un banco de madera, tratando de encontrar un poco de paz. Una anciana que vendía tamales pasó, me miró y sonrió. Señora, compre uno, están calientitos. Negué con la cabeza, pero la anciana se detuvo y me miró fijamente. ¿Tiene algún problema? Su cara parece que va a llorar. Sonreí débilmente, tratando de disimular. No, estoy bien. Gracias. Pero la anciana se sentó a mi lado, sin ser invitada. He vivido 60 años, dijo, con voz grave. Reconozco la mirada de una madre preocupada por su hijo. No dejes que te derroten, ¿me oyes? Las palabras de la anciana fueron como un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Le compré un tamal. Le di las gracias y volví a casa, sintiéndome un poco más ligera. Esa noche, volví a llamar a Brígida, mi voz suave pero firme. Hija, sé que tienes miedo, dije, pero te juro que no dejaré que te quiten a Gael. Sé fuerte, por Gael y por ti misma. Brígida guardó silencio, y luego susurró. Mamá, lo intentaré, pero ten cuidado. Sonreí entre lágrimas. Tendré cuidado, hija, te lo prometo. Sabía que los Rascón no se detendrían. Habían contratado a Héctor Larios, un notorio detective privado, para desenterrar mi pasado, pero no temía lo que pudieran encontrar, porque no tenía nada que ocultar. Lo que temía era que siguieran hiriendo a Brígida, y me dije a mí misma que debía actuar más rápido, con más precisión. Esta guerra no era solo por justicia, era por mi familia. No les permitiría ganar. Toda esa noche no pude pegar ojo. La amenaza de Severino me asfixiaba, el miedo me oprimía el pecho. Se atrevieron a usar a Gael para amenazar a Brígida, y la idea de que mi hija pudiera perder a su hijo me hacía temblar. En el pequeño apartamento, la luz amarilla se reflejaba en la vieja foto de Brígida y Gael, dos sonrisas que hacía mucho tiempo que no veía. ¿He ido demasiado lejos?, susurré en la oscuridad. ¿Valía la pena la verdad, si el precio era la destrucción de mi familia? Apenas amaneció, levanté el teléfono y llamé a la licenciada Casilda, mi voz perdiendo la compostura por primera vez. Casilda, tal vez me equivoqué. Están usando al niño, a Gael, para amenazar.
No puedo permitir que mi hija pierda a su hijo. Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego, su voz sonó, firme. Caledonia. Este es el momento en que no debes retroceder. Cuando recurren al niño, significa que están desesperados. Dame 24 horas. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que me aferraba a esa firmeza. De acuerdo, dije en voz baja. Al colgar, me senté en silencio, cubriéndome la cara, obligándome a creer, porque si no lo hacía, me derrumbaría. Al mediodía, el teléfono sonó, y la voz de Benigno Salvatierra resonó, llena de emoción. Señora Caledonia, lo encontré, dijo, casi gritando por teléfono. Una irregularidad muy grande. Apreté el auricular, mi corazón latiendo deprisa. Dime, Benigno, le insté. ¿Qué es? Tomó aire, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara. Durante los últimos 15 años, una cantidad considerable de gastos de consultoría ha sido transferida regularmente desde Rascón Consorcio a una empresa llamada Inmobiliaria Solórzano. Esta empresa no tiene ninguna actividad comercial significativa. Solo posee 3 apartamentos de lujo en Polanco y una villa de vacaciones en Acapulco. Fruncí el ceño, sin entender del todo. ¿Y cuál es la irregularidad?, pregunté. Benigno se rió, una risa de triunfo. Solórzano es el apellido de soltera de doña Filomena. Ha estado desfalcando la empresa de su marido en secreto durante 15 años. Don Crisólogo, con su carácter patriarcal y su excesiva confianza, no tenía ni idea. Me quedé de piedra, como si me hubiera caído un rayo. Doña Filomena, la mujer que siempre me miraba con desprecio, la que me había puesto un uniforme de sirvienta delante, resultó ser la que engañaba a su propio marido. ¿Estás seguro, Benigno?, pregunté, con voz temblorosa. «Completamente seguro, señora Caledonia», respondió. «Tengo los extractos bancarios, los títulos de propiedad. Todo está claro. Este es su talón de Aquiles». Colgué, me senté, sintiendo una mezcla de alivio y amargura. El contraataque de los Rascón se basaba en difamarme como una mala madre. Pero ellos mismos habían construido su riqueza sobre el engaño. Cerré los ojos y susurré. «Gracias, Dios, por mostrarme la luz». Casilda actuó de inmediato. No envió una carta legal ordinaria, sino que preparó un paquete de documentos anónimo que contenía copias de los flujos de dinero y los títulos de propiedad de Inmobiliaria Solórzano. El paquete se envió a través de un servicio de mensajería privado, dirigido claramente a «Personal para don Crisólogo Rascón Vizcarra». Absolutamente confidencial. «No necesitamos firmar», dijo Casilda cuando fui a su oficina para revisar. «Con que él lo lea, destruirá su propia familia desde dentro». La miré, admirando en silencio la agudeza de esta mujer. «¿Estás segura de que reaccionará?», pregunté. Casilda sonrió, con un brillo en los ojos. «Caledonia, los hombres como don Crisólogo viven por el honor y el poder. Cuando descubra que su esposa lo ha estado engañando, no la perdonará». Asentí, pero por dentro seguía preocupada. Si este plan fallaba, los Rascón volverían a atacar a Brígida, y no podía permitir que eso sucediera. Esa tarde, Brígida me llamó, su voz un susurro lleno de pánico. «Mamá», dijo, casi sollozando. «Nunca he visto a mi suegro tan enfadado». Recibió un sobre, y después de leerlo, rompió el jarrón antiguo que estaba sobre la mesa. Le gritó a mi suegra. «¿Qué has estado haciendo a mis espaldas, Filomena? ¿Qué diablos es esto de Solórzano?». Oí el sonido de cosas rompiéndose y los gritos por teléfono. Mi corazón latía con fuerza. «Tranquila, Brígida», dije, tratando de mantener la voz firme. «Estoy haciendo todo lo posible para protegerte a ti y a Gael. Solo quédate con él, ¿de acuerdo?». Sollozó. «Mamá, tengo miedo de que me hagan algo». Apreté el teléfono, con un dolor agudo en el corazón. «Te lo prometo, hija», dije. «Nadie se atreverá a tocarte. Confía en mí». Colgué y me senté en la silla, con las manos temblando. Estaba sumiendo a la familia Rascón en el caos, pero no podía evitar pensar, ¿estoy jugando una partida demasiado peligrosa? La discusión en la mansión Rascón duró horas. Me contó Brígida más tarde. Por primera vez, la fachada de nobleza y unidad de su familia se hizo añicos. Severino intentó intervenir, pero don Crisólogo lo apartó. «Tú también», rugió, su voz como un trueno.
¿Eres el director y dejas que tu madre te engañe tan fácilmente? Sois una panda de inútiles. Doña Filomena, según Brígida, no dijo nada. Solo se quedó sentada, con el rostro pálido como la cera. La imaginé, la mujer siempre arrogante, ahora enfrentándose a la furia de su marido. Estaban demasiado ocupados con su propia ruina para seguir amenazando a Brígida. La amenaza sobre la custodia de Gael se desvaneció de repente cuando los cimientos de su propia familia se desmoronaban desde dentro. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando por la ventana, donde la tenue luz de la calle se proyectaba sobre las paredes desconchadas. No sentía victoria, solo un profundo agotamiento. Había hecho temblar a la familia Rascón, pero ¿a qué precio? Brígida estaba aterrorizada y sabía que no entendía del todo lo que yo estaba haciendo. Solo un paso más. Me susurré a mí misma. Un paso más, y serás libre. Pero en mi corazón todavía tenía miedo. Miedo de que la verdad que estaba revelando no solo destruyera a los Rascón, sino que también pudiera herir a las personas que más amaba. Cerré los ojos y recé, esperando que Casilda tuviera razón, que este era el momento de avanzar, no de retroceder. La casa Rascón estaba sumida en el caos, y supe que era mi oportunidad para atraer a Brígida a mi lado. No podía permitir que siguiera viviendo con miedo, atrapada entre la resignación y una frágil esperanza. Esa mañana, mientras el sol se colaba por la ventana de mi pequeño apartamento, levanté el teléfono y la llamé. Brígida, le dije, con voz suave pero firme, ¿puedes reunirte conmigo? Solo un momento. En el café El Jarocho, donde solíamos ir, hubo un silencio al otro lado de la línea y luego su voz sonó, débil pero afirmativa. Sí, mamá. Iré. Colgué, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Tendría el valor de enfrentarme? ¿O el miedo a los Rascón todavía la tenía paralizada? Una hora después, estaba sentada en un rincón de El Jarocho. Elegí una mesa escondida detrás de un pequeño cactus, donde solíamos desayunar los fines de semana cuando Brígida era una niña con trenzas. Entonces apareció, con una gorra y gafas de sol, como si temiera que alguien la reconociera. Estaba pálida, con ojeras, pero cuando se quitó las gafas, vi un extraño destello de determinación en sus ojos. Ya no era la mirada aterrorizada de la llamada de la noche anterior. Mamá, dijo, con voz temblorosa, y se sentó, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Antes de que pudiera pedir algo, Brígida tomó mi mano, apretándola con fuerza, como si temiera que desapareciera. Mamá, lo siento, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Siento haber guardado silencio. No soy una cobarde, solo estaba tratando de sobrevivir. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón, no de dolor, sino de comprensión de cuánto había sufrido mi hija. Apreté su mano, manteniendo la voz firme. Lo sé, hija, le dije, mirándola a los ojos. Eres madre, y estás haciendo todo lo posible para proteger a Gael. Nunca te he culpado. Brígida bajó la cabeza, una lágrima rodó por su mejilla. Pero mamá, susurró, te dejé sola. Debería haber dicho algo, haber hecho algo. Negué con la cabeza, acercándola más. Ya no estás sola, dije, y yo tampoco. Superaremos esto juntas. Brígida respiró hondo, como si reuniera todo su valor, y luego abrió su bolso. Sacó una pequeña memoria USB negra y la puso sobre la mesa. No he estado completamente en silencio, mamá, dijo, con voz temblorosa pero decidida. Miré la USB, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es esto, hija?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Levantó la vista, su mirada más firme que nunca. Desde la fiesta de cumpleaños de Gael, comenzó. Supe que mi sumisión no podría protegerlo para siempre. Comencé a actuar, en silencio. Contó que había usado su teléfono para grabar conversaciones en la casa Rascón. Las veces que Severino me llamaba mantenida, dijo, con la voz quebrada. Las veces que mi suegra me decía que sin los Rascón, tú y tu madre, no sois más que basura. Incluso grabé la conversación en la que me obligó a ponerme de su lado, o perdería la custodia de Gael. Me quedé atónita, sin poder creer lo que oía. ¿Cómo lo hiciste sin que te descubrieran?, pregunté, asombrada. Brígida sonrió débilmente, una sonrisa a la vez dolorosa y orgullosa. Aprendí a ser silenciosa, mamá, dijo. Cada vez que me regañaban, dejaba el teléfono en mi bolsillo,
con la grabadora encendida. Sabía que si lo veían, me quitarían a Gael de inmediato. También reveló que había copiado algunas facturas de la tarjeta de crédito de Severino. Gastos enormes en viajes de negocios a los que nunca la llevaban. Regalos caros que no eran para ella. Una vez, contó, bajando la voz, vi una factura de un collar de diamantes comprado en París. Le pregunté, y me dijo que era un regalo para su madre. Pero sé que ella nunca usaría ese tipo de joyas. La miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. No me atreví a decírtelo, mamá, confesó Brígida, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tenía miedo de que si lo descubrían, le harían algo a Gael de inmediato. Planeaba guardar esto como último recurso, para usarlo en el tribunal si pedía el divorcio. Simplemente no esperaba que tú actuaras primero. La atraje hacia mí, abrazándola con fuerza, sintiendo su respiración temblorosa. Hija mía, susurré, no eres débil. Has luchado, sola, en la oscuridad. Estoy muy orgullosa de ti. Brígida lloró, pero esta vez eran lágrimas de liberación, como si se hubiera quitado un peso de encima de muchos años. Por primera vez en muchos años de distanciamiento, mi hija y yo estábamos realmente del mismo lado, sin secretos, sin miedo. Ya no éramos dos individuos solitarios, sino una alianza, más fuerte que cualquier poder de los Rascón. Mamá, dijo Brígida mientras se secaba las lágrimas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Señaló la USB. Sonreí, sintiendo por primera vez un verdadero rayo de esperanza. Lo llevaremos a donde tiene que ir, respondí. Y acabaremos con esto. Salimos del café, pero no fuimos a mi casa. Tomé la mano de Brígida y la llevé directamente al despacho de la licenciada Casilda. El familiar olor a papel viejo y café llenaba la habitación. Casilda levantó la vista, su aguda mirada recorriéndonos a las dos. Señora Fierros, dijo, supongo que esto no es una visita de cortesía. Brígida se adelantó y puso la USB sobre la mesa. Esto es lo que tengo, dijo, con voz firme, y quiero que paguen. Casilda conectó la USB a su computadora. A medida que las grabaciones sonaban, la voz de Severino maldiciendo, la voz de doña Filomena insultando, ella sonrió con frialdad. Si los registros financieros solo agrietaron su fortaleza, dijo, esto la derribará. Apreté la mano de Brígida. ¿Podremos hacerlo, mamá?, preguntó en voz baja. Podremos, respondí. Al salir, miré el cielo de México que se iluminaba. El camino por delante era largo, pero por primera vez no lo recorría sola. 2 días después, me paré frente al espejo de mi pequeño apartamento, vistiendo un sencillo pero formal traje gris. No era de marca, pero era algo que había guardado con esmero para ocasiones importantes. Hoy era uno de esos días. Me recogí el pelo, respiré hondo y pensé en Brígida, en Gael, en los años que había soportado. La reunión en el despacho de la licenciada Casilda Román no era una invitación, era una citación, y sabía que los Rascón temblaban. Me miré a los ojos en el espejo y susurré, Caledonia, es hora de que la justicia hable. Ya no tenía dudas, solo una fría determinación. Recogí a Brígida antes de ir al despacho. Estaba de pie frente a la puerta del complejo de apartamentos, con un vestido de oficina azul oscuro y el pelo recogido en un moño alto. Ya no era la chica pálida y asustada de días anteriores. Mamá, dijo Brígida, tomando mi mano. Estoy lista. Apreté su mano, llena de orgullo. Yo también, hija, respondí. Y juntas subimos a un taxi, en dirección al despacho de Casilda. En el camino, miré por la ventana las bulliciosas calles de México, pero en mi mente solo pensaba en lo que estaba por suceder. Esto no era solo una reunión. Era el día en que los Rascón debían enfrentar la verdad. Cuando entramos en el despacho de Casilda, nos envolvió el familiar olor a papel viejo y café. Don Crisólogo, doña Filomena, Severino y su abogado, el Lic. Aureliano Tizoc, ya estaban allí. Se sentaban frente a la mesa de reuniones, con aspecto demacrado y tenso. Don Crisólogo, el hombre que una vez me había señalado e insultado, ahora tenía la cabeza gacha, sus manos entrelazadas como para ocultar su temblor. Doña Filomena, con el rostro pálido, evitaba la mirada de todos. Severino estaba inquieto, sus ojos se movían nerviosamente como un animal acorralado. El Lic. Tizoc, normalmente tranquilo, se secaba continuamente el sudor de la frente. Cuando Brígida y yo entramos,
Los 4 se pusieron de pie, la primera vez que tenían que hacerlo ante nosotras. Nadie dijo nada, pero el silencio era tan pesado como una confesión. Nos sentamos en el lado opuesto, sin saludos, sin palabras de más. Casilda se levantó, su voz firme y clara resonando en la silenciosa habitación. «Estamos aquí para discutir los términos para evitar un litigio público», dijo, mirando directamente a los Rascón. Un litigio que causaría un daño severo a la reputación y las finanzas de Rascón Consorcio. Don Crisólogo frunció el ceño, pero no se atrevió a interrumpir. Casilda colocó 3 carpetas sobre la mesa, cada uno de sus movimientos lento y autoritario. «La primera carpeta», dijo, empujándola hacia el lic. Tizoc. «Contiene los documentos originales que prueban la propiedad y los acuerdos iniciales, que establecen claramente el derecho de voto del socio fundador, es decir, mi clienta, doña Caledonia Fierros». El lic. Tizoc tomó la carpeta. Hojeó algunas páginas y vi cómo le temblaba ligeramente la mano. Casilda continuó, empujando la segunda carpeta. «Esta carpeta contiene pruebas de malversación de fondos a través de la empresa fantasma inmobiliaria Solórzano, a nombre de doña Filomena», dijo, con voz fría como el acero. «Estimamos los daños en los últimos 15 años, más los intereses, en varios millones de pesos». Doña Filomena se sobresaltó, sus labios apretados, su rostro pálido como la cera. Don Crisólogo ni siquiera miró a su esposa, solo apretó las manos, sus nudillos blancos. «¿Cómo? ¿Te atreves?», susurró doña Filomena, pero su voz se quebró, despojada de toda arrogancia. «Y la última carpeta», dijo Casilda, su voz suavizándose un poco al mirar a Brígida, «es prueba de abuso emocional, amenazas y coacción por parte del señor Severino Rascón hacia su esposa. Tenemos las grabaciones». Severino se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un ruido estridente. «¿Qué?», gritó, señalando a Brígida. «Brígida, tú, ¿te atreviste?». Todas las miradas se volvieron hacia mi hija, pero Brígida no bajó la cabeza. Se levantó, mirando directamente a los ojos de su marido, por primera vez en años. «Me atreví, Severino», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Me atreví a hacerlo por mi hijo. Le estoy enseñando a Gael que su madre nunca más dejará que nadie la pisotee». Severino se quedó paralizado, con el rostro enrojecido, pero no pudo pronunciar palabra. Apreté la mano de Brígida debajo de la mesa, llena de orgullo. El lic. Tizoc, después de echar un vistazo a los documentos, palideció. Se volvió hacia don Crisólogo y dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera: «No tenemos ninguna posibilidad de ganar. Lo tienen todo». Don Crisólogo, el hombre arrogante que una vez me llamó don Nadie, ahora parecía haber envejecido 10 años. Me miró, su voz ronca. «¿Qué quieres, Caledonia?». Por primera vez, me llamó por mi nombre. «No, señora, o vieja». Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila pero afilada como un cuchillo. Cuando me preguntó: «¿Quién es usted?». «En la fiesta», no respondí. Dije, mirando directamente a los ojos de don Crisólogo, luego a doña Filomena y finalmente a Severino: «Ahora, se lo explicaré». La sala quedó en silencio, conteniendo la respiración. Las 6 palabras que dije en la fiesta, «Severino Rascón no es el propietario», no fueron palabras de ira. Fueron un detonante legal, claramente establecido en el acuerdo original. Estipula que, si el heredero legítimo del socio fundador, es decir, yo, niega públicamente la propiedad de la dirección actual en presencia de un representante legal de la empresa, que es el lic. Tizoc aquí presente, todas las transacciones de activos se congelarán para una auditoría completa. Hice una pausa, dejando que cada palabra calara. Ustedes mismos convirtieron su fiesta en un juicio. El silencio se apoderó de la sala, tan pesado como una tormenta inminente. Doña Filomena se tapó la boca, con los ojos desorbitados por el horror. Severino se desplomó en su silla, murmurando: «Imposible». Don Crisólogo me miró, con una mezcla de ira e impotencia. «¿Usted lo planeó todo desde el principio?», preguntó, con la voz quebrada. No respondí, solo sonreí débilmente. Finalmente lo entendieron. No era una vieja loca, sino alguien que había esperado su momento, con un plan preciso hasta el último detalle. Casilda puso las condiciones finales sobre la mesa, una delgada pila de papeles tan pesada como el destino. «Esto no es para negociar»,
dijo, con voz firme. Es para firmar. El lic. Tizoc hojeó rápidamente las páginas, luego suspiró y empujó la pila hacia don Crisólogo. Firme, dijo en voz baja, o lo perderemos todo. Don Crisólogo me miró, con los ojos llenos de amargura, pero tomó el bolígrafo y firmó, cada trazo tembloroso. Doña Filomena y Severino también firmaron, sin una palabra de protesta. Apreté la mano de Brígida, sintiendo su calor, y supe que habíamos ganado, no con dinero o poder, sino con la verdad. Al salir del despacho, Brígida y yo salimos al brillante sol de México. «Mamá», dijo, con voz aliviada, «lo logramos, ¿verdad?». La abracé y susurré, «Lo logramos, hija, y nunca más volveremos a bajar la cabeza». Me sentí aliviada, pero también llena de emociones encontradas. Alegría mezclada con el dolor de los años perdidos. La justicia se había puesto sobre la mesa, y sabía que, a partir de ahora, nuestras vidas serían diferentes. ¿Eres una mujer que se atrevió a luchar por su dignidad y justicia, o por la de un familiar? Comenta y cuenta las historias de tu familia. Estamos listos para escuchar. La firma fue rápida. En el pequeño despacho de la licenciada Casilda, las firmas temblorosas de los Rascón pusieron fin a una larga batalla. A Brígida se le otorgó la custodia total de Gael, junto con un fondo fiduciario para el futuro del niño hasta los 18 años, y una suma suficiente para comenzar una vida independiente. Cuando Casilda le entregó los documentos, los ojos de mi hija se iluminaron, no por el dinero, sino por la libertad. «Gracias, mamá», susurró Brígida, tomando mi mano debajo de la mesa. La apreté, sintiéndome como si me hubiera quitado un peso de encima de muchos años. Una gran parte de las acciones de Rascón Consorcio me fue devuelta, restaurando la posición que me pertenecía por derecho. No los destruí. No quería convertirme en ellos. Solo recuperé lo que era mío, e impedí que pudieran usar su dinero o poder para dañar a otros. Antes de salir del despacho, le dije a Casilda, con la voz quebrada, «Usted ha cambiado nuestras vidas». Ella sonrió, ajustándose las gafas. «No, Caledonia. Usted fue quien sostuvo la antorcha». El día que Brígida y Gael se mudaron de la mansión Rascón, cayó una lluvia ligera, como si quisiera limpiar las heridas del pasado. No hubo discusiones, ni palabras amargas. Severino observaba desde la distancia, bajo el porche, su mirada vacía, despojada de su antigua arrogancia. Doña Filomena se encerró en su habitación y no apareció, quizás porque no podía enfrentar la verdad de que ella misma había contribuido a la destrucción de su familia. Solo don Crisólogo estaba en la puerta, con los hombros caídos, su rostro más envejecido que nunca. Me miró, su voz ronca. «Me equivoqué, Caledonia». Me detuve, mirándolo directamente a los ojos, pero no respondí. No porque todavía estuviera enfadada, sino porque sus palabras ya no tenían ningún significado. Tomé la mano de Gael, lo llevé al coche y nos fuimos, dejando atrás esa mansión en la brumosa lluvia. No volvimos a mi antiguo apartamento en Santa María la Ribera, un lugar lleno de recuerdos difíciles. Con parte del dinero de las acciones compré una pequeña casa en Coyoacán, ni grande ni lujosa, pero llena de sol y del canto de los pájaros cada mañana. El pequeño jardín trasero tenía un naranjo y algunos macizos de bugambillas de colores vivos. A Gael le encantaba perseguir al gato tricolor que acabábamos de adoptar, al que llamamos Luna. «Abuela, Luna es muy rápida», gritaba, corriendo a mis brazos. Lo abracé, aspirando el olor a sol de su pelo, mi corazón lleno de paz. Brígida solía sentarse en una silla de mimbre en el jardín, leyendo o dibujando, sus ojos ahora más brillantes, como si se hubiera reencontrado a sí misma. Una tarde, mientras preparábamos tamales en la cocina, el aroma de las hojas de maíz y el pollo guisado con chile llenaba el aire, Brígida preguntó de repente, «Mamá, ¿los has perdonado?». Dejé de envolver un tamal y miré a mi hija. Ahora, Brígida se veía tan fuerte, con su largo pelo suelto, su mirada serena. Dejé la hoja de maíz y pensé en su pregunta. «No perdono lo que hicieron», dije lentamente. «Los insultos, las veces que te hicieron daño a ti y a Gael, pero me perdono a mí misma por haber guardado silencio durante tanto tiempo. El perdón no es para ellos, hija, es para liberarnos a nosotras del pasado». Brígida asintió, con los ojos llorosos. «Entiendo», dijo. «Yo también estoy aprendiendo a perdonar. A mí misma. Establecí límites permanentes con la familia Rascón.
Tenían derecho a visitar a Gael, pero solo según un estricto horario judicial, en un lugar neutral, y con la supervisión de Brígida. No más llamadas inesperadas, no más regalos sin previo aviso. Toda comunicación debía ser a través de los abogados. Una vez, Severino envió una carta de disculpa escrita a mano, pero Brígida solo la leyó por encima y la dobló. «No es sincero, mamá», dijo, con voz tranquila. «Solo tiene miedo de perder la cara». Asentí, sin decir nada, pero orgullosa en mi interior de que mi hija hubiera madurado y ya no se dejara influir por mentiras. Nuestras vidas encontraron lentamente una nueva normalidad. Brígida se inscribió en un curso de administración de empresas, soñando con abrir una pequeña tienda de artesanías. «Quiero hacer algo por mí misma, mamá», decía, con los ojos brillantes, «no por nadie más, sino por mí». Me uní a un club de jardinería en el barrio, donde hice amistad con otras mujeres mayores, cultivando flores y compartiendo historias de vida. Gael iba feliz a la escuela, trayendo a casa dibujos coloridos, a menudo de su abuela, su madre y el gato Luna. «Abuela, cuelga esto en la pared», decía, saltando. Yo sonreía, abrazándolo, con el corazón tan cálido como el sol de Coyoacán. De vez en cuando, a través de Benigno, me llegaban noticias de los Rascón. Rascón Consorcio tuvo que reestructurarse. Las acciones se estabilizaron gradualmente, pero nunca volvieron a ser lo que eran. Don Crisólogo se retiró, viviendo en una pequeña casa en las afueras, rara vez visto en público. Doña Filomena apenas salía de casa. Se rumoreaba que sufría de depresión. Severino seguía trabajando, pero sin su antigua arrogancia. Ahora era solo un director mediocre en la empresa. Ya no me importaban. Se habían convertido en un viejo capítulo en el libro de mi vida. Un capítulo que no deseaba volver a abrir. No necesitaba que los Rascón entendieran quién era yo, o que reconocieran mi valor. Había encontrado ese valor en mí misma, en el amor de Brígida y Gael, en las mañanas que me despertaba con risas en nuestra pequeña casa. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, Gael corrió y me abrazó las piernas. «Abuela, eres la mejor abuela del mundo», dijo, sonriendo de oreja a oreja. Me incliné, lo besé en la frente, mi corazón lleno de felicidad. «Y tú eres mi alegría», respondí. Solo necesitaba que los Rascón nunca más se permitieran menospreciarme, ni a nadie más, y sabía que nunca se atreverían. Me levanté, miré el vibrante jardín bajo la luz del atardecer y sonreí. Nuestra vida, aunque sencilla, era nuestra, y eso era lo más preciado. Mirando hacia atrás a todo lo que ha sucedido, entiendo una verdad simple pero amarga. El silencio ante la injusticia no es un sacrificio, es permitir que otros te pisoteen una vez más. Solía creer que la paciencia y el amor incondicional me ganarían el respeto. Pero no. El respeto solo llega cuando te mantienes erguida. No gané por venganza. Gané porque me atreví a establecer límites, porque me atreví a decir basta en el momento adecuado y porque no permití que mi hija y mi nieto crecieran creyendo que ser humillado es algo que se debe aceptar. La lección que quiero dejar es esta. No necesitas ser rica, poderosa o perfecta para proteger tu dignidad. Solo necesitas el valor para no inclinar la cabeza. Y cuando te levantas, no solo te salvas a ti misma, sino también a las personas que más amas. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y contexto para proteger la privacidad de los involucrados. No la contamos para culpar a nadie, sino para plantear una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios y si quieres seguir escuchando historias como esta, quédate en el canal. Quién sabe, la próxima historia podría llegar justo cuando más la necesitas. Gracias por quedarte hasta este momento.